Bueno, muy bien, perfecto. Vamos a iniciar el día de hoy con un nuevo tema para el despertar de la conciencia desde sus canales Conocimiento de sí mismo para todos y Conocimiento de sí mismo para todos los países. Me presento, mucho gusto, mi nombre es John Ferreira. El día de hoy continuamos con lo que es la fase B de este ciclo de conferencias del conocimiento de sí mismo con una nueva conferencia, la conferencia número 16 de fase B, que son los círculos dantescos 1, 2, 3, 4 y 5. El objetivo de esta conferencia es mostrarnos, ¿sí?, de manera más clara, más detallada, lo que son los círculos dantescos, ¿sí?, el proceso de desintegración de los defectos psicológicos, ¿sí? Ya hemos hablado que nosotros tenemos dos formas o dos posibilidades para rescatar la conciencia, ¿sí? Una es hacerlo voluntariamente, como en el proceso que hemos enseñado en este ciclo de conferencias, hacerlo voluntariamente, trabajando en los tres factores de la revolución de la conciencia para liberar la conciencia en una sola existencia, ¿sí? Liberar el 100% de conciencia de manera voluntaria, consciente, en una sola existencia. La otra forma es que cuando no decidimos hacerlo de esta forma, nos entregamos a los placeres, a las cosas de la vida, cuando se acaban las 108 existencias, pues se va a ir a desintegrar los defectos psicológicos, se va a ir a liberar la conciencia con dolor y sufrimiento en estos 9 círculos dantescos. En la conferencia del día de hoy nos corresponde hablar de los primeros 5 círculos. Entonces, damos la bienvenida a todas las personas que están ingresando en este momento a esta importante conferencia del día de hoy. Recordarles que nos pueden visitar en nuestras páginas Conocimiento de sí mismo para todos, Conocimiento de sí mismo para todos los países. De igual manera, nos pueden escribir a través del WhatsApp, que siempre dejamos pues el enlace en la descripción de cada una de las transmisiones. De igual manera, pues ahí está el botón en la página principal. Desde allí, desde WhatsApp, se les va a enviar todo el material, ¿sí? PDFs, audios, videos de cada una de las conferencias, con el fin de que puedan ir resolviendo sus dudas, inquietudes, tengan un material para empezar a llevar este conocimiento a la vida práctica. ¿Sí? Realmente esa es la única manera de poder lograr verdaderos cambios, practicándolo, ¿sí? Despertando la conciencia. No podemos esperar que nadie más haga este trabajo por nosotros, porque no es posible. Entonces vamos a dar inicio con lo que es esta conferencia del día de hoy, que son los círculos dantescos 1, 2, 3, 4 y 5. De igual manera, nos pueden ir dejando sus dudas e inquietudes a lo largo de la conferencia en el cajón de comentarios. Perfecto, entonces vamos a dar inicio con lo que es la conferencia del día de hoy. Entonces vamos a ver que desde la conferencia número 9 de fase A, en la que hablábamos de los 9 círculos dantescos de nuestro mundo interior, ¿sí? A diferencia de esta conferencia, el día de hoy vamos a hablar de las infradimensiones del planeta, ¿sí? En la conferencia número 9 de fase A hablábamos de las infradimensiones nuestras, ¿sí?, que cada ser humano carga en su interior, que si nosotros queremos hacer el trabajo del despertar de la conciencia, debemos bajar a nuestras propias infradimensiones internas para ir a rescatar la conciencia allí atrapada, ¿sí?, y liberarla, despertarla, ¿sí? Pero en este caso pues vamos a hablar de las infradimensiones del planeta, lo que sucede en cada una de ellas, los defectos relacionados con cada uno de estos círculos. Vamos a iniciar con lo que es el primer círculo dantesco, que es la esfera sumergida de la luna. Este círculo o esta esfera está regido bajo 96 leyes, por 96 leyes. A esta región se le denomina el limbo, ¿sí?, o el hall del infierno, la antesala, ¿sí?, el sitio previo. Es el primer círculo dantesco. Está formado por todas las cavernas, ¿sí?, del planeta Tierra, que están unidas astralmente, ¿sí?
todas las cavernas, todas las cuevas del planeta Tierra se encuentran unidas de manera astral y es lo que forma el primer círculo dantesco, la esfera de la luna. ¿Sí? De igual manera pues encontramos, además de las cuevas, cavernas que se encuentran en la naturaleza, acá también entran todo lo que son las casas abandonadas, las casas vacías, que ustedes lo habrán sentido o lo van a sentir en el momento en que de pronto por X o Y motivo entren a una casa vacía, van a sentir que los van a asustar, se siente una carga energética pesada debido a eso, ¿sí? A que pues acá se encuentra el primer círculo dantesco. De igual manera, en este primer círculo dantesco se encuentran todos aquellos desencarnados que no han agotado sus 108 existencias. Ya lo hablamos, ya lo mencionábamos desde la conferencia número 2 de fase A de la muerte, de todo el proceso de la muerte, que cuando una persona muere se le abren tres posibilidades, ¿sí? Una es que no haya acabado sus 108 existencias y vaya a ir al limbo, ¿sí? Donde va a tener que recapitular eh, toda la existencia pasada que acabó de vivir hasta que le otorguen un nuevo cuerpo, ¿sí? La otra es que sí haya trabajado y le dan vacaciones en el cielo, o que ya se le hayan acabado las 108 existencias y tenga que ingresar a involucionar, ¿sí? Pero eso, pues, este proceso ya es propio de la conferencia número 2. Les invitamos de igual manera a revisarla. Acá en el canal la pueden encontrar. Entonces, como les decía, se encuentran estas personas que no han acabado sus 108 existencias y se encuentran acá en el primer círculo recapitulando toda su existencia, ¿sí? Ellos, las personas que mueren, ¿sí? Como mueren con la conciencia dormida, creen o perciben que siguen vivos y siguen haciendo las mismas cosas que hacían antes, ¿sí? Si eran taxistas, siguen manejando, etcétera, 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 ¿sí? Por la conciencia dormida y la personalidad, pues no reconocen que han muerto, ¿sí? Pero se sigue dormidos, ¿sí? Todo el mundo ahí está con la conciencia dormida, totalmente identificados. De igual manera, se encuentran allí todas las personas encarnadas que no poseen cuerpos solares, ¿sí? Es decir, aquellas personas que no han trabajado sobre sí mismas, no han creado los cuerpos existenciales del ser, cada que ingresan al mundo de los sueños, cada que se duermen, ingresan a esta región, ¿sí? Que es la región del limbo, el primer círculo dantesco. De igual manera, acá es donde se va a pagar el hecho de no haberse bautizado, ¿sí? Todas aquellas personas que en vida no se bautizaron, ¿sí? Que durante las 108 existencias no trabajaron sobre sí mismos, no cristalizaron la energía creadora sexual para crear los cuerpos existenciales del ser, van a estar acá, ¿sí? Aquellos equivocados sinceros que creyeron que sin trabajar en la energía podían el despertar de la conciencia, podían lograr el despertar de la conciencia, aquí están, ¿sí? Realmente no se puede lograr el despertar sin utilizar sabiamente nuestra energía creadora sexual. Entonces, por eso se habla que este es el círculo de la pereza, de los perezosos, ¿sí? Ya que la pereza pues no nos permite ningún desenvolvimiento interior. Por el contrario, la pereza pues no nos va a permitir avanzar, no nos va a permitir el despertar de la conciencia. La pereza pone todas las trancas para trabajar en los tres factores, ¿sí? Para transmutar nuestra energía. Aquí se encuentran todos esos seres humanos que no trabajaron en sí mismos, ¿sí? De igual manera, se encuentran todas aquellas personas que, o sea, perdón, en este círculo, las personas van a ir a pagar todos los delitos de la pereza, ¿sí? Relacionados con la pereza. Eh, pues que podemos ver una persona por pereza puede llegar a matar a otra, ¿sí?
vemos que hemos visto muchos casos, noticias sobre personas que matan a sus familiares, ¿sí? Porque tienen una cantidad de herencia y los matan, pero en el fondo es movido por la misma pereza, por no querer trabajar, ¿sí? De igual manera, por hacer las cosas mal, podemos generar un accidente, ¿sí? Si tenemos un cargo, por ejemplo, de mecánicos en un trabajo y ya, por dejar las cosas, dejémoslo así, y genera un accidente y muere alguien, pues son deudas, ¿sí? Que va a ir a pagar en este primer círculo dantesco, que es el círculo de los perezosos. Vamos a hablar, del segundo círculo dantesco, que es la esfera sumergida de Mercurio. Está regida por 192 leyes. Entonces es una región muchísimo más pesada, ¿sí? Más densa. Vemos que ya está regido por más leyes. Acá se va a ir a pagar todos los delitos contra nuestra energía creadora sexual, ¿sí? Acá se encuentran pues todos los fornicarios que en vida gozaron de extraer la energía creadora sexual por fuera del cuerpo, ¿sí? Utilizaron el sexo únicamente como un medio para satisfacer sus placeres y jamás les interesó el despertar de la conciencia, ¿sí? En esta región el entendimiento no trabaja. Vemos que de igual manera cuando alguien se identifica con cualquier proceso de lujuria, de lascivia, etc., se entrega por completo al deseo, ¿sí? Vemos que esta región está relacionada pues con nuestro centro instintivo, con el centro instintivo. Entonces, el deseo es totalmente instintivo, mecánico. Cuando nos entregamos al deseo, ya el entendimiento de la conciencia no trabaja, ¿sí? No participa. Y vemos que esto es realmente, como les digo, es un mundo muchísimo más pesado, de instintos brutales, donde la lascivia se mezcla con el ímpetu de la violencia, ¿sí? Acá ya a diferencia de cuando la persona pues se entregó a sus placeres, se entregó a la fornicación, no, bueno, fornicaba cuando quería, etcétera, etcétera. A diferencia de eso, no es cuando quiera, ¿sí? Allá el defecto se vuelve ley, ¿sí? Y no es literal, o sea, no es una analogía ni nada de esto, es literal que se vuelve ley, ¿sí? Fornicar se vuelve ley, ¿sí? No es que cuando quiera, y es que ya no quiero, ya se siente cansado, como que no, ya no quiero, no. Y aquí los demonios tienen que cumplir su tarea y tienen que estar constantemente exigiéndole a la persona, tiene que fornicar y fornique con esto y con lo otro. Es terrible, ¿sí? Es un estado terrible. Veámoslo y reflexionémoslo. Es que esto también nos sirve para ver cuando nosotros pues, nos entregamos a nuestros deseos, a nuestros placeres, que realmente no nos sirve, ¿sí? Veámoslo en este ejemplo, en esta analogía. Digamos que vemos que en un local donde venden colchones, están buscando una persona para exhibir los colchones, ¿sí? Y lo único que tiene que hacer es dormir en el colchón, estar acostado en el colchón, ¿sí? Y cualquier persona, cualquier perezoso podría decir, uy, claro, pues chévere, trabajo así, me pagan por dormir, pues voy y lo hago, ¿sí? Pero ya, por ejemplo, ya después de 8 o 9 horas durmiendo, ya se quiere parar, ¿sí? Y ya se le vuelve un suplicio estarse ahí acostado, ¿sí? O ustedes, por ejemplo, o uno, por ejemplo, que lo internen en una clínica o algo y estar hospitalizado por 3 días, ya al segundo día quiere pararse, se vuelve un suplicio, ¿sí? Y, y pues bueno, cuando uno se entregaba al deseo, pues siempre va a venir el dolor, el sufrimiento, ¿sí? Y no es que hoy disfruto y listo, no, es constante, constante el dolor, el sufrimiento, la pesadez, ¿sí? Es como, por ejemplo, uno se comería con gusto una cucharadita de miel, ¿sí? Pero ya que le digan que se tiene que comer 10, 20, 100 galones de miel,
y hasta que se los coma y no puede parar, ¿sí? Allá el deseo se vuelve ley. Por eso vemos que a medida que vamos descendiendo, cada vez empieza a ser más pesado, ¿sí? Entonces, acá en este círculo dantesco, el segundo círculo, encontramos a todos los fornicarios, ¿sí? A todas las personas que en vida disfrutaron extrayendo su energía creadora sexual. Van a estar constantemente o están constantemente fornicando con una cosa, con la otra, y no dejan de fornicar, no se hace otra cosa que fornicar. Odian la muerte y la castidad. Entonces todas estas personas que acá se encuentran están con su órgano cundartiguador totalmente desarrollado, ¿sí? Ya las personas que están en este círculo, que ingresan en este círculo, no tienen posibilidad alguna de ingreso, ¿sí? De regreso. No pueden regresar. De cuando en cuando, de vez en cuando, aunque muy rara vez, los maestros que aquí trabajan auxilian o pueden auxiliar a las personas que verdaderamente, o a las esencias que verdaderamente están arrepentidas de estar ahí, pero muy pocas veces se ve, ¿sí? Es que vamos a ver que por el estado de inconsciencia, de adormecimiento de la persona, de la esencia, la persona no se da cuenta que se encuentra en ese punto, ¿sí? Creen que siguen habitando normal el mundo exterior, normal, están haciendo las cosas del mundo. No es así, están ahí, pero por el estado de inconsciencia no lo descubren, ¿sí? Y vemos que pues la fornicación y la lujuria son el fundamento de todo nuestro ego, ¿sí? Cada que nosotros hemos derramado nuestra energía creadora sexual, hemos creado y alimentado nuestra legión de defectos, que es algo que nosotros pues debemos estar dispuestos a erradicar en este momento, ¿sí? Si no, de lo contrario, pues con dolor y sufrimiento se tiene que ir a pagar. Incluso el mismo maestro Samael decía que las infradimensiones no se le deseaban ni al peor enemigo, ¿sí? Pero por nuestro estado de inconsciencia, pues, si no nos decidimos a trabajar, es lo que nos va a esperar, ¿sí? Vamos a ver el tercer círculo dantesco, que es la esfera de Venus, ¿sí? Ya regida por 384 leyes. Vemos que acá está en una lluvia incesante, frío espantoso, lodo, fango, aguas negras, podredumbre, etcétera, etcétera. Esta esfera, la esfera de Venus, la tercera infradimensión, se mueve, está relacionado con todo el placer, ¿sí? Acá se encuentran aquellas personas que en vida se entregaron a sus placeres, ¿sí? Vemos que cuando nosotros nos entregamos al deseo, nos entregamos al placer, nos volvemos esclavos. Literalmente nos volvemos esclavos del defecto psicológico y nos maneja, ¿sí? Por ejemplo, el defecto psicológico quiere beber alcohol o cualquier cosa, quiere fumar y nos maneja. Y es que tiene que fumar y fume y fume y fume y fume. Y cada que pues nosotros nos entregamos al defecto, él se va volviendo nuestro dueño, por así decirlo. Nos volvemos marionetas del defecto y la conciencia se va despertando más, vamos perdiendo la voluntad. Y producto de eso es que se va a llegar acá, a esta tercera infradimensión. Entonces aquellas personas que han vivido en orgías, de cantina en cantina, sumergidos en placeres, sumergidos pues entre los grandes festines, banquetes, borracheras, indudablemente después, siempre después del placer viene el dolor, viene el sufrimiento, y es un sufrimiento constante. Habrán aquellas personas que en algún momento han sentido pues el malestar de haber bebido toda una noche, ¿sí? Pero ese malestar en esta tercera infradimensión es constante, ¿sí? Es constante. Después del placer viene el dolor.
Vemos que en esta región encontramos a Cerbero, el perro de 3 cabezas. Todas las personas, las esencias que se encuentran allí, escuchan con terror, con pavor, el ladrir de este perro, ¿sí? Este perro es simbólico, ¿sí? Que representa pues las pasiones animales, las pasiones sexuales, violentas, luciferinas, fuera de todo control, que los mastican, los devoran. Y así literalmente nos sucede a nosotros, ya que pues nosotros nos entregamos al deseo, al defecto. Y vemos que todos los placeres a los cuales nos entregamos en determinado momento, el placer de dormir, de masturbarnos, de fornicar, de beber, de vivir en parrandas, de divertirse, vemos pues la Roma de los Césares, ¿sí? Esos grandes banquetes, etcétera, etcétera, terminan resultados fatales, ¿sí? Termina en dolor, sufrimiento, sumergidos en este tercer círculo dantesco, producto de todos esos festines, adulterios, homosexualismo. Acá se encuentran también pues los poetas de lo degenerado, los orgullosos señores de los grandes festines, morada de glotones, borrachos, drogadictos, todos los placeres sexuales, ¿sí? Entonces vemos que, por ejemplo, hay personas que son muy orgullosos de vivir de fiesta en fiesta, de parranda en parranda, etcétera, etcétera. Pero lo que no se sabe es que después de la parranda, después del placer, viene el dolor y el sufrimiento. No se sabe lo que se espera, ¿sí? Y esto es una realidad. Se crea o no se crea, es una realidad, es lo que nos espera. Si nosotros seguimos pues sumergidos en los placeres del mundo. De igual manera, todas las lisonjas, alabanzas, aplausos, dulces palabras, regias vestiduras, los juramentos de amor, las seducciones, las caricias, besos, perfumes, bailes soberbios, comodidades, las fascinaciones de los lugares, las ostentosas comidas, los conciertos, todo esto, las parrandas. Y ahora, después de todo esto, ¿cuál es el resultado? La pestilencia de los mundos soterrados de Venus. Es una realidad, ¿sí? Bueno, acá cabe aclarar algo en este punto, que una vez la persona ingresa, o sea, ha acabado sus 108 existencias, tiene que pasar por el rey Minos, ¿sí? Que el rey Minos es el que va a determinar en qué círculo dantesco va a comenzar, ¿sí? La persona, la esencia. Entonces, el rey Minos lo envuelve en su propia cola y según el número en su cola del conde amortiguador y según el número de vueltas que dé, va a iniciar en ese círculo, ¿sí? Por ejemplo, una persona puede comenzar desde el cuarto, quinto círculo, dependiendo de la gravedad de sus defectos, ¿sí? El grosor y el largo de su cola. Pero entonces no quiere decir que si una persona, por ejemplo, comienza en el quinto, cuarto, no es que no vaya a pasar por los otros, ¿sí? O sea, en ese quinto, cuarto círculo dantesco, donde vaya a iniciar, toda esa carga de los anteriores círculos lo tiene que pagar ahí, en ese donde va a comenzar, es muchísimo más pesado, ¿sí? Vemos que en este tercer círculo, producto del placer, siempre viene el dolor, las lágrimas, representado o simbolizadas en la lluvia constante de esa región, ¿sí? Constantemente fango, lluvia, padecimiento, producto de las lágrimas, ¿sí? Vamos a ver lo que es el cuarto círculo dantesco, que es la esfera sumergida del Sol. Acá encontramos, o bueno, está regida por 768 leyes. Son los infiernos solares, ¿sí? Y acá encontramos dos tipos específicos de defectos del desequilibrio
que son los derrochadores y los avaros. Ya hemos hablado en conferencias anteriores que los dos extremos siempre nos van a llevar al dolor y al sufrimiento, nos van a llevar a la mendicidad, ¿sí? Ambos son absurdos, tanto desde el despilfarro como la avaricia. Acá debemos aprender a mantenernos fieles en la balanza, fieles, ya que irnos a cualquiera de los dos extremos nos va a generar consecuencias kármicas pesadas. Cada que pues nosotros nos entregamos al desequilibrio, tanto en el despilfarro, por ejemplo, el despilfarrar nuestra energía creadora sexual, no utilizarla correctamente, estar siempre fornicando, derramando la energía, pues ¿qué sucede? Van a venir las enfermedades, el dolor, el padecimiento, vienen los karmas, enfermedades terribles, lo mismo por ejemplo con el uso del dinero. Después de despilfarrarlo se llega a un punto en que ya no hay dinero, llega la mendicidad, lo mismo la salud, ¿sí? Lo mismo el tiempo, porque muchas veces cuando la persona es joven, ¿sí? En la juventud, la persona uno considera que tiene mucho tiempo y lo desperdicia, ¿sí? Lo utiliza en otras cosas, haciendo parrandas, deportes, esto, lo otro, alimentando la personalidad. Y ya después, ya cuando van pasando, el tiempo pasa, el tiempo no se queda quieto, no está estático, ¿sí? Llegan los 30, 40 años y ahí sí vienen los dolores, vienen como dicen pues los ayayáis y ahí está, ¿sí? Siempre el karma, ¿sí? Lo mismo en la avaricia, aquella persona avara, pues va a tener sus consecuencias. De ahorra, los ladrones lo van a robar en cualquier momento. Vemos que vamos a profundizar en el derrochador, en el pródigo. Aquella persona en ese estado psicológico puede creer que llega a pensar que está ayudando mucho a la humanidad entregando de manera desordenada el dinero, ¿sí? Malgastando su dinero, y lo que está generando es un desequilibrio, ¿sí? Porque realmente vemos que cuando hacemos este tipo de cosas, pues no estamos ayudando a la persona, no estamos ayudándolo en nada, por lo contrario, lo estamos volviendo mantenido, se está generando un desequilibrio, ¿sí? Ya que, por ejemplo, si se le entrega de manera desordenada el dinero a una persona, ¿sí? La persona ya no va a trabajar, fácilmente deja de trabajar, ¿no? Yo ya no necesito trabajar, no necesito dinero, se dedica a sus placeres y ya no hay producción ni bien de bienes ni de servicios y se genera un desequilibrio en la cadena normal del trabajo, del Estado. Eso hablándolo de manera general en un gobierno. Veamos lo que esto también de igual manera sucede en una familia, ¿sí? Lo vemos de manera macro a nivel de sociedades, ¿sí? A nivel de pueblo, ciudad, país, pero también se debe ver en nuestra masa pequeña, por así decirlo, es decir, en nuestra familia. Veámoslo en un padre, por ejemplo, de pronto que eso que dicen que no, lo que yo no tuve, lo va a tener mi hijo y le voy a dar todo a mi hijo, pero es algo equivocado, porque entonces le entrega todo a su hijo, pero le está generando un daño, ya no va a querer trabajar y se genera un desequilibrio y se está violando la ley. Vemos que el avaro también genera desequilibrio en el curso normal de la sociedad. Entonces aquella persona que egoístamente, de forma indebida, retiene el dinero, lo mantiene para sí mismo, pues está generando un desequilibrio en la colectividad de la gente, porque ya no va a haber un flujo normal del dinero, sino que empieza a haber pobreza e empobrecimiento de toda la humanidad. Esta persona pues quitándole el pan a mucha gente, empobreciendo a sus semejantes. De igual manera, como les decía, esto se puede observar en nuestro círculo social, ¿sí? En nuestra propia familia. Por ejemplo, si uno es padre de familia, sostiene su familia, pero es un avaro, un tacaño y retiene el dinero para sí mismo, los hijos necesitan, papá, necesito cuadernos, papá, necesito mis útiles de aseo,
papá, necesito esto, lo otro. No, no, útiles de aseo, utilice esto que hay ahí, ya no vamos a comprar más. Y retiene, ahorra y ahorra y genera ese desequilibrio en la familia, porque habiendo dinero no lo utiliza correctamente. Y producto de eso es que viene el karma. Entonces, ambos aspectos, los extremos de la balanza, están violando el equilibrio, ¿sí? Violan el equilibrio, violan la ley de la balanza. De igual manera, hablando pues de los derrochadores, encontramos a los sistemas políticos, que de pronto fingen o tienen su bandera de que hacen algo muy bueno por la sociedad, pero realmente están generando desequilibrios. Cuando se le entrega todo a una persona, la persona no quiere trabajar, no va a querer trabajar después. Y está generando desequilibrios, no solamente para sí mismo, sino que para la sociedad y para el movimiento general de los valores. Ambos extremos, como les hablaba hace un momento, nos llevan a ser mendigos, ¿sí? Tanto pródigos como avaros se transforman en mendigos. Y ya está comprobado, esto lo hemos visto, ejemplos, espejos hay en todo lado. Realmente, bueno, eso es muy importante aclararlo, espejos los hay, pero necesitamos observarlo en nosotros mismos. Si es que es por el desequilibrio, el despilfarro o la avaricia, que estamos nosotros en un mal estado económico. Debemos observarlo, ¿sí? Y como les decía, vemos muchos ejemplos, personas que de pronto tuvieron muchísimo dinero, en una existencia pasada tuvieron muchísimo dinero y no lo aprovecharon correctamente, ¿sí? No lo utilizaron bien, hicieron pasar a su familia hambre, dolor, padecimiento, y teniendo dinero la persona va a ir a pagarlo en otra existencia. Muchas veces pues está ese papel de víctima, no, es que el mundo está mal, mire cómo sufren los niños de la África, mire cómo esto, mire cómo lo otro, pero lo que no se entiende es que están recibiendo lo que en algún momento hicieron mal, ¿sí? Esto de pronto y raya mucho en los conceptos, teorías de la gente, pero es una realidad. Realmente el mundo está como debe de estar, producto de la consecuencia de nuestros actos. Es muy importante nosotros cooperar urgentemente con la ley del eterno trogo autoegocrático cósmico común, que es la ley misma del equilibrio. Todo tiene que servir, todo tiene que estar en constante movimiento. Servicio, tenemos que servir. Sí, realmente de pronto no se haga para la conciencia o las personas lo hagan de manera egoica, pero mantiene en equilibrio el planeta, ¿sí? La misma creación, todo tiene que estar en ese movimiento de servir, ¿sí? De entregar bienes y servicios. ¿Sí? No hay que entorpecer en ese equilibrio económico, no dañarse a sí mismo ni perjudicar a los demás. Todos estos movimientos socialistas, comunistas, todas aquellas personas que tienen ese concepto de que yo entregándole todo a una persona lo voy a ayudar, pues es totalmente equivocado, se está generando un desequilibrio. Por eso, por ejemplo, el mismo Buda lo decía, entre más se ayude a una persona, más débil lo estoy volviendo. Si yo le ayudo en todo a una persona, pues ya la persona no va a querer hacer nada, va a querer es que yo le haga todo, y las cosas no son así. Por eso el mismo Maestro Jesús lo decía, no hay que darle peces a la gente, hay que enseñarlos a pescar, ¿sí? Si yo le enseño a una persona a trabajar, a producir, pues estoy generando un equilibrio. En cambio, a que le entregue todo, las cosas no pueden ser así. Entonces, en este círculo, en este cuarto círculo dantesco, en el Averno, las personas están desesperadas, las esencias, los pródigos, avaros, blasfeman contra la divinidad, maldicen, se combaten mutuamente, se sumergen de manera espantosa en la desesperación. Vemos que de igual manera, en este cuarto círculo dantesco, igual que en los anteriores,
por el estado de adormecimiento, las personas aún no se dan cuenta de que están en las infradimensiones, de que están involucionando. Siguen normal, pensando que siguen su vida normal, pero la verdad es que están involucionando. De igual manera encontramos a todos los explotadores de cuerpos, ¿sí? Aquellas personas que vendieron cuerpos a los proxenetas, a los que comercializaban con personas, etcétera, los comercializadores de almas. Encontramos a todos los sacerdotes y guías espirituales que vivían codiciando el bien ajeno. ¿Sí? De igual manera los jugadores de loterías, dados, etcétera, se encuentran en este cuarto círculo dantesco. Y cabe aclarar algo antes de seguir avanzando con el quinto círculo dantesco, y es que hasta el quinto círculo dantesco la esencia va a seguir recibiendo cuerpos físicos de animales involutivos. Hasta el quinto círculo recibe cuerpos de animales involutivos. Ya la sexta y la séptima va a recibir cuerpos de plantas en estado involutivo, y la octava y novena en cuerpos de minerales. A medida que se va descendiendo empieza a ser muchísimo más pesado, más aterrador, como lo vemos acá en este quinto círculo, que está regido por 1536 leyes. Y en este quinto círculo, en el círculo de Marte, que Marte está relacionado con la fuerza, pero entonces acá encontramos todos aquellos que violentaron o hicieron un mal uso de la fuerza, ¿sí? Un uso indebido de la fuerza y actuaron con violencia. Acá es evidente que esta quinta región es muchísimo más grosera, más pesada, lleno de dolor y sufrimiento. ¿Sí? Entonces encontramos a todas aquellas personas violentas con el verbo, irónicas, que con la ironía, con el sarcasmo, de pronto no se digan groserías, pero muchas veces se puede ser violento a través del verbo, con la ironía. Las personas furiosas, soberbias, altaneras, orgullosas, que en su vida pues fueron violentos, asesinos, destructores, que blasfemaron, que blasfeman, maldicen. Aquí encontramos a todas aquellas personas, ¿sí? Personas llenas de odio, de venganza, personas autoconsideradas, ¿sí? Realmente la autoconsideración es un sentido, un sentimiento horrible que duerme totalmente la conciencia, donde pues se violenta. Puede que la persona externamente no diga nada, pero internamente está insultando, deseando la muerte de la otra persona, ¿sí? Ahí está la violencia. Vemos pues personas que se hieren mutuamente entre sí, los malvados, perversos que amenazan. Entonces vemos que estas personas que se encuentran en este estado creen equivocadamente que están pues por el camino del bien, ¿sí? Creen que van muy bien, pero no suponen por ningún momento que están por el camino de las tinieblas, ¿sí? Una persona en ese estado, muy identificado con la ira, con la violencia, con el rencor, con el resentimiento, está muy identificado y cree que está obrando correctamente, ¿sí? Que es que si no es violento no lo van a respetar, esto y lo otro, pero se está por el camino equivocado, ¿sí? Entonces vemos que en este punto las esencias huyen unas de las otras, ¿sí? Es una violencia constante, una constante violencia, muertes, asesinatos, incluso pues la misma conciencia se espanta. Las partes de la conciencia huyen espantadas, huyen sin consuelo, despavoridas, tratando de ocultarse de las demás personas, ¿sí? De esa constante violencia. Allí, pues ya vemos que está regido por 1536 leyes. Es muchísimo más violento, más grosero. La violencia es constante, la violencia se vuelve ley. No es que mate porque quiera, no, tiene que matar constantemente, herir, violentar.
etcétera, etcétera. Entonces vemos las personas revolcarse entre el lodo, entre el fango, huir de sí mismos, huir de los demás, sentir pavor de sí mismos, el yo enfrentándose al yo. ¿Sí? Bueno, acá es importante aclarar algo, ver algo, que en este quinto círculo, pero ya en nuestras propias infradimensiones, ¿sí? La conciencia huye despavorada de sí misma, ¿sí? De los defectos violentos, ¿sí? Entonces, la conciencia se fragmenta en muchas partes y se puede observar a sí misma, observar la violencia terrible, ¿sí? Observándose detalladamente, pero y vemos a los defectos enfrentándose entre sí. Es ciertamente pues horroroso y espantoso. No tiene palabras para expresarse. Realmente es importante comprender que cada uno de estos defectos, cada uno de estos demonios que cargamos en nuestro interior tienen un porcentaje de conciencia que necesitamos liberar y rescatar voluntariamente, ¿sí? O sea, el objetivo de esta conferencia no es plantear miedo ni sembrar miedo en las personas ni que trabajen producto del miedo, porque no es así. Cada quien pues debe decidirse a hacer su propio trabajo voluntariamente, pero necesitamos conocer lo que realmente sucede en estos círculos, y es lo que nos espera si nosotros no trabajamos. Los defectos psicológicos, bueno, uno al momento de escuchar la conferencia, pues de pronto se puede hacer una idea, un bosquejo de lo que es estas infradimensiones, pero no se alcanza ni a percibir. O sea, realmente esa idea que se hace no es ni siquiera un 1% de lo que es ese dolor y ese sufrimiento, ese padecimiento. Y por ese estado, que la mente simplemente se hace una idea, pues se considera, no, eso no es tan grave. Y literal lo dicen los defectos. Y nos duerme la conciencia. Entonces nos entregamos a los placeres, pero esto es una realidad. Es una realidad. Debemos trabajar, luchar, revolucionarnos contra nosotros mismos, ya que es indudable que después del placer viene el dolor, viene el sufrimiento. Entonces, compañeros, como tal hemos llegado al final de esta conferencia. Cualquier duda, cualquier inquietud, vamos a estar atentos a resolverlas. Nos pueden escribir a través del WhatsApp. De igual manera, acá en el cajón de comentarios vamos a estar atentos resolviendo sus dudas, y nos veremos el próximo sábado en la conferencia número 17, que son los círculos dantescos 6, 7, 8 y 9. Cabe informarles, cabe aclararles que ya en las últimas conferencias de este ciclo de fase B, las conferencias que faltan, los días se ha cambiado o se va a cambiar los días en los que se van a transmitir las conferencias. Las conferencias van a ser transmitidas todos los jueves y todos los sábados, para que ustedes se reprogramen y se organicen también para poderlas recibir. De igual manera, a través de WhatsApp, todos los lunes y todos los viernes se les envía el material de cada una de las conferencias. Entonces, compañeros, muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en la próxima conferencia del próximo sábado. Muchas gracias.